Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y hermana profesora, pastora Amelia. En esta oportunidad voy a desarrollar el sermón textual sintético. He basado el sermón en el verso 22 del capítulo 5 de Mateo, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, como introducción a este tema, tenemos que decir que los maestros judíos habían enseñado de alguna manera mal, porque ellos se referían ya al asesinato como que eso sí es algo muy grave, pero no al que una persona esté enojada con otra. Entonces Jesús, que él mismo dijo que le ha venido a cumplir la ley y no a abrogarla, el mismo Jesús dice: pero yo os digo. Entonces, con esa voz de autoridad del Señor, del Hijo de Dios, tenemos que tener en cuenta lo que Él interpreta, ¿no? Y no lo que nosotros vemos o interpretamos, sino cómo Él nos enseña. Por algo Él es el maestro de maestros. Bien, el propósito de este sermón es un propósito devocional, un propósito específico es motivar a los hermanos a una conducta dispuesta al perdón, un estilo de vida donde hay buenas relaciones, que es lo que agrada al Señor, ¿no? El Señor en su palabra: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Es donde Dios envía bendición, ¿no? Entonces, siguiendo con el desarrollo de este tema, diremos, bueno, yo le he puesto el tema aplicando el mandamiento del amor, y como título: vivir en amor evita el infierno. Y es una verdad, porque Jesús mismo nos está hablando ahí de graduaciones, ¿no? De uno de enojarse, luego ya de pasar a otro ya de más ofensa, y luego hasta de odiar, ¿no? Y que eso nos expone al fuego, al castigo del fuego eterno. Está claro ahí, ¿no? Tenemos que tener entendido, me tocó decir en otra parte, que no nos engañemos, ¿no? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y no dar amor al prójimo es parte de lo que es injusticia, ¿no? ¿No? Entonces, hay ciertos sectores de hermanos que dicen: no, yo estoy justificado, ¿no? Pero no cuida su conducta en este aspecto del amor y del perdón que el Señor exige cada uno con su prójimo. Entonces, ahí hay ciertos peligros. Vamos a ver el desarrollo de este tema, las divisiones acerca de este tema de guardar el mandamiento del amor en lo que el Señor Jesús enseñó. La primera pregunta que nos haríamos es: ¿quién dijo esta sentencia, no? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano eh, ya está en falta, ¿no? Ya dice aquí: será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio ya será culpable ante el concilio, o sea, ante ya una instancia mayor. Y también el que diga fato ya es algo como que ya, estas son graduaciones ya de que se va despreciando al hermano hasta llegar al odio, ¿no? Cosa que ya no es compatible con Dios.
Nosotros fuimos llamados a amarnos unos a otros entre los seres humanos que el Señor ha creado para que vivamos en esta tierra el tiempo que Él haya establecido, ¿no? Es más, hay otra porción de la palabra que refuerza esto, que dice, si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre os perdonará. Está claro y hay que siempre temer y temblar delante de la palabra de Dios. Bien, ¿quién lo dijo esto? La palabra de Dios dice, y claramente es el Hijo de Dios, Jesús. ¿Tiene autoridad el Señor? Por supuesto que sí, Él vivió en amor. Él no pagó mal por mal cuando los que eh, le tentaron, le buscaron, le traicionaron, estaban ahí. No, no, él simplemente fue prudente y no pagó con la misma moneda. Entonces, él amó a los que estaban y dice que aún de los que no estaban con él, dice que los veía como ovejas que no tienen pastor, que los veía con compasión. Entonces, esa es su naturaleza, el Señor cuando ve a la multitud perdida y por eso no necesita para llegar hasta ellos y hablarles del amor de nuestro Dios. Bien, otra pregunta que nos podemos hacer en este pasaje es la siguiente. ¿A quién lo manda? Bien, está el Señor hablando a los que habían creído en Él. Sí, los que habían creído en Él estaban aprendiendo de Él. Por eso es que Él con esa autoridad dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esa autoridad que tenía el Señor para trazar las escrituras. Lo mandó entonces para los que habían creído en Él, su pueblo que ya había escuchado su voz, ¿no? Y se habían constituido ya en seguidores de Él, ¿sí? Y para todo aquel que llegue a creer, también es esta palabra. ¿Por qué lo manda? El Señor, que es nuestro creador, que nos ha diseñado, que nos ha hecho y que Él mismo se revela hacia nosotros como un Dios de amor, no nos ha creado para el odio o el rencor o el resentimiento. Lejos de su plan original está ello. Cuando el hombre anda sin Dios, sí, todas estas cosas de enojo, odio, resentimiento, rechazo, habitan en el corazón del hombre. Aún el apóstol Pablo dijo, eso éramos, andábamos aborreciéndonos unos a otros, pero ya no somos. Fuimos cambiados, fuimos tocados. Y es más, Dios día a día, situaciones a veces diversas que hay en el día, que uno trata con los prójimos, algunos mal acostumbrados lanzan improperios, otros sornas, otros burlas, ¿no? Otros indirectas, ¿no? Pero ya tenemos la palabra de advertencia, Señor, que dice, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. Entonces, esa es la palabra segura en la cual podemos confiar y reposar. El Señor ha dicho que amemos y que amemos. No quisiera terminar esta meditación sin mencionar algo que me impactó y estaba en el libro Torturado por la causa de Cristo de un hermano Gumbran, un hermano de Rumanía, que él narra los terrores que tuvieron que sufrir cuando los nazis y también los rusos ocuparon su país y cómo la iglesia
el liderazgo se doblegó a obedecer esas órdenes. Pero lo que yo quería hacer énfasis es en esto nada más, ya que hemos tocado el mandamiento del amor. Dice que las torturas eran muy crueles, muy crueles. Diversas torturas están en ese libro narradas, eh, pero lo que yo quisiera tocar es que este hermano cuenta que él y sus captores estaban, porque otro ejército mayor había ocupado el país. Entonces dice que a ambos los maltrataban, a ellos que estaban presos y a los otros que habían sido subyugados. Y él dice que en su corazón a él le dolía cuando veía que lo golpeaban al otro, ¿no? Y él dice ahí como una sentencia, ahí uno de los renglones, ahí con letra negrita, dice, si tan solo odiamos a una persona en el mundo, ya estamos mal con Dios. No podemos odiar a nadie. Tenemos que amar a todos. Bueno, ahí en ese libro, esa narración lo demuestra, dice que él sentía dolor por los otros que eran golpeados. Y esos que eran golpeados habían sido captores de ellos mismos, pero él sentía compasión, ¿no? Por esas personas. Con eso quería terminar esta, esta disertación. Dios les bendiga.